Amigos y amigas, tenemos una entrevista hoy en exclusiva con una de las personas que mejor maneja todo el tema de las relaciones dominico-haitianas, el tema fronterizo, todo este señor, yo creo que está dentro de las 3 personas que mejor manejan este tema. Me parece importante que ante la coyuntura que se ha enfrentado hoy en día con este tema del llamado al pacto que hace el presidente Abinader, la crisis que está viviendo el país de Haití y todo lo que eso genera para la República Dominicana, nos parece importante poder conversar con un señor que él es un comunicador importante, pero tiene el nombre de un dramaturgo excelente de este país, Franklin Domínguez. Saludos, Franklin, gracias por estar en nuestro programa Ajedrez Sociopolítico. Muchas gracias, un saludo especial a toda la audiencia. Vamos al tema. Franklin, tú me decías que más que historiador, tú eres historicista. Acláranos la diferencia para la Historicismo es como una rama de la historia que permite que nosotros seamos los críticos de los historiadores. Porque el historiador tiene que estar en los hechos. José Gabriel García, que es el padre de la historia dominicana, estaba en los hechos de independencia y también estuvo en los hechos de la restauración. Pero, ¿qué pasa? José Gabriel García tenía sus intereses en aquel tiempo, políticos. Entonces, se destacan más. Por ejemplo, el ganador se lo lleva todo. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Santiago Rodríguez, el patriota ignorado, donde yo demuestro, con una investigación de historicismo, que Santiago Rodríguez es el padre de la restauración. Sin embargo, aparece Luperón como que se lleva todos los méritos. Tenía 23 años Luperón en ese Luperón momento, fue un aprovechado de la restauración. Que es diferente a tú ser el padre de la restauración. Luperón llegó siendo un jovencito y preguntó ¿a quién es que hay que buscar para enfrentar a los españoles? Y dijeron al coronel Santiago Rodríguez, que está en Sabaneta. Él cogió su caballito y arrancó para allá y fue y se puso a las órdenes. ¿Y Pepillo Salcedo entonces? Bueno, Pepillo Salcedo... Porque incluso le hicieron presidente a Pepillo. Sí, Pepillo Salcedo fue el general más destacado de la restauración. O sea, el hombre que mejor trabajó la restauración. Por eso cuando llegan, la comisión que llega, que crea el 8 de marzo, ya estamos en marzo, de 1863, llega a la Convención de los Almácigos, donde se designa a Santiago Rodríguez como jefe de la revolución. Entonces él tuvo sus comandantes. Cuando ya el 16 de agosto, cuando se va a tomar posesión de convertir a Santiago en capital, fue la comisión a decirle, usted es el presidente. Y él le dijo, no, yo no quiero ser presidente. No quiero que me pase como le pasó a Desiderio Valverde. Por eso se llama la provincia Valverde, donde está la ciudad de Mao. Exacto. Desiderio Valverde, que a los 5 meses lo tumbaron. Aquí tumbaban los presidentes cada 3 meses. Pero yo quiero que mi general más destacado sea el que encabece esa plancha. Y precisamente él designó a Pepillo Salcedo, que se llama José Antonio Salcedo. José Antonio Salcedo. Que lo fusilaron el movimiento de Luperón, porque Luperón se alió al grupo de Guayubín, donde estaban Pimentel, Gaspar Polanco y ese grupo. Pero también Santana terminó peleando contra el mismo país. Correcto. Después de esto. Pero bien. El caso de Santana fue la anexión. La anexión, pero digo que después entonces, cuando empezaron las primeras revueltas que llevaron a lo de la restauración, después del grito de Capotillo, Lemonier me parece que se llama, un soldado español que acudió a Santana para que también le ayudara en el tema de los enfrentamientos. Pero mira, Franklin, hay 2 aspectos que quiero conversar contigo. Uno primero sobre lo del muro fronterizo y otro sobre los tratados de acuerdos que se han hecho entre Haití y República Dominicana y qué ha pasado con esos acuerdos. Primero, lo del muro. Segundo, lo del muro. Vamos a comenzar por los tratados. Ah, bueno, entonces está bien. Vamos, entonces, pero lo del muro no podemos dejar de tratarlo porque hay una situación que tú que estás en la zona, porque más adelante también vamos a hablar del proyecto político de Franklin Domínguez, que también es un candidato a senador por Dajabón. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante. Vamos entonces con los tratados. ¿Qué ha pasado con los tratados fronterizos que se han hecho entre Haití y República Dominicana? Bueno, vamos a comenzar por el tratado fronterizo entre España y Francia, que fue, el primer tratado conocido fue el Tratado de Aranjuez, 1777. Eso fue
en un sitio que se llama San Miguel de la Atalaya. Okay. Ahí estuvo José Guzmán, que nos dice que somos parientes, los de Montecristi, los Guzmán. San Miguel de la Atalaya fue un pueblo que estaba donde hoy se llama Fort Liberté. Es decir, que nosotros teníamos 56.000 kilómetros cuando se hizo ese tratado. Y tenían 222 pirámides o hitos que decían de un lado España y de otro lado Francia. 222. ¿Qué pasa? Entonces se logra lo que se llama la Paz de Nimega o el Tratado de Basilea en 1995, donde por los problemas de guerra que tenía Europa, España cede a Francia toda la isla. Que ese tratado fue firmado en la ciudad de Nimega. Correcto, Nimega. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, la parte española, porque no éramos dominicanos aún, nos desplegamos para el Cibao y esa zona. ¿Qué pasa? Nace uno de los más grandes guerreros de América, que se llama Toussaint Louverture, que estuvo aliado a los españoles y luego a los franceses. Ese Toussaint Louverture comenzó a conquistar terreno a Francia para irse apoderando porque tenían ya un plan de crear una nación, que fue la República de Haití. Sí. Entonces, desde 1795 hasta 1803, Toussaint Louverture estuvo conquistando esos terrenos que fueron Limonade, Villa de Hinche, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de Angostura. Entonces, esos territorios los venía conquistando Toussaint Louverture. Entonces, en 1814 se logra el Tratado de París, que es que Francia vuelve y le devuelve entonces a España los territorios dominicanos. Ahí estaba Sánchez Ramírez, que había en la batalla de Palo Hincado, con los españoles de Puerto Rico, habían logrado sacar la mayoría de los franceses de aquí. ¿Verdad? Para no abundarte mucho el tema porque es muy largo. Exacto. Entonces, luego, durante esos 100 años y pico, se estuvo tratando de negociar lo que se llaman los límites fronterizos. Porque se alegaban que ya esos territorios que Toussaint Louverture había conquistado y que había, inclusive Dajabón, él lo tenía planificado para que fuera la capital de la isla. Por eso es que hay un fuerte allá que se llama el Fuerte del Coco. Si tú vas por ahí por la Vigía, te encuentras... Toussaint Louverture tenía pensado que Dajabón fuera la capital de la República. La capital de la isla. De la isla. Sí, de Haití. ¿Me entiendes? Pero te estoy hablando... ¿Pero de la isla completa o solo de Haití? De la isla completa, porque la conquista era lograr que los territorios franceses se convirtieran en la República de Haití. Pero Toussaint Louverture, en ese tiempo, el emperador Napoleón Bonaparte se vio atosigado porque estaba planificando que los territorios de Luisiana que pertenecían a Francia no tenían razón de ser porque los haitianos estaban sublevados, que era pensaban llevar los esclavos para allá. Entonces él manda apresar a Toussaint Louverture y se lo llevan apresado para Francia, muere allá. Que por eso ahí entra Dessalines. Entonces ahí viene uno de sus lugartenientes, Dessalines, Petion, son los que conquistan y entonces en 1804 logran la República de Haití. Nosotros estábamos en cierne con la lucha de que si somos españoles o somos franceses. Nosotros tuvimos muchísimas negociaciones, ¿verdad? Nosotros vivimos negociando con los holandeses, con los ingleses, con los españoles, con los franceses. Entonces aquí viene la España boba en 1814, que es cuando vuelve otra vez los territorios a convertirse en españoles. Después de la reconquista de Juan Sánchez Ramírez. Correctamente. Entonces en la España boba, ahí estaba un señor que se llamaba Pascual, Pedro Conuco era, que le decían Pedro Conuco porque cuando decían, ¿dónde está el gobernador español? Ah, mira, está sembrando allá en el Conuco. En el Conuco. Entonces, el padre del pueblo, el doctor Núñez de Cáceres, que yo no sé por qué ese héroe nacional no está reconocido como un padre de la patria, porque yo entiendo que los padres de la patria son los que logran los movimientos ganadores, y este fue el primer sentimiento para una nación que se llamaba Haití Español, ¿verdad? Sí. Y luego Juan Pablo Duarte con el grupo de los trinitarios, que eran los masones, que hacían un taller y ahí crearon un partido. Ese era un partido, lo que hizo Duarte fue el partido trinitario. Pero Juan Pablo Duarte tenía una serie de elementos al lado, muy entusiasmado, por no decirle muy vivo,
por el sentimiento de la Liga del Dominicano, el español y esa liga, siempre nosotros somos como muy sobresalidos, como nos dicen. Ese grupo se adelantó a lo que Duarte tenía, porque inclusive un tío de Duarte que se llamaba Vicente Celestino Duarte creó un movimiento allá en Consuelo muy parecido. Lo que pasa es que no tuvo el impacto porque allá no había tanto habitante. En la misma fecha. Entonces traen a Duarte. Duarte no acepta ser presidente si no era por la vía democrática. Mella lo propuso. Mella lo propuso, lo proclamó prácticamente. Y él dijo, no, así no. Yo si hay elecciones, yo voy como presidente. Yo entiendo que debió asumir y luego hacer un plan. Entonces, como debió hacerlo Peña Gómez cuando Balaguer lo propuso los 2 años, ¿verdad? Entonces, yo subo y después hacemos lo otro. Entonces, ya después que se produce la independencia nuestra, en ese proceso de 1844 hasta la anexión, ¿qué acuerdo hubo? Bueno, entonces ahí interviene el Papa León XIII para ayudar a los tratados. Ya estaba Lilis, era presidente. Entonces en esos movimientos de León XIII fracasó. El papado se retira, el Vaticano. Entonces cuando ajustician a Ulises Cerox, Horacio Vázquez asume como presidente interino. Y entonces él viene con el plan de comenzar los tratados fronterizos. Ahí con una comisión de Haití logran iniciar la división y comienzan en la bahía de Manzanillo, la desembocadura del río Dajabón o Masacre, y llegan a hacer unas pirámides que son del tamaño, un tamaño mayor, como de 1 metro y pico. Sí. Desde Manzanillo hasta Dajabón, 17 pirámides. Esas fueron en 1901 que se lograron. Ok. Porque los haitianos ahí alegaban que el tratado de fronteras que ellos tenían pendiente no era subir por el río Capotillo, sino seguir el río Masacre. Entonces el río Masacre sigue por el área de Loma de Cabrera y va a terminar allá lo que le llaman el Pico del Gallo. En la parte norte nace el río y queda en Los Ramones, que pertenece a San José de las Matas, de la provincia de Santiago, imagínate. O sea que si se hace por ahí... Entonces esa pirámide, pero por lo que yo he visto también, por ejemplo, esa pirámide era lo que se veía para delimitar la frontera, pero también esas pirámides eran cosas muy pequeñas, son como, yo he visto alguna foto que tú has compartido. Entonces a veces yo me pregunto, pero ¿y cómo eso ha podido que ser respetado como limítrofe entre dos países con tanto conflicto? A partir de lo que pasó con Trujillo, te voy a contar. Entonces, eso se rompió ahí. Solamente se llegó hasta la pirámide 17, hasta un nuevo acuerdo. Afortunadamente, en 1926 o 24, vuelve otra vez Horacio Vázquez a la presidencia. Y aliado con Luis Bornot, presidente haitiano, logran hacer comisiones. Entonces ahí a partir de la número 17 comienzan esas comisiones. Se hicieron 27 planos. O sea, cada plano, había un plano que iba a una comisión haitiana, la manejaba, otro plano así, de manera parecinone. Okay. Entonces ahí logran llevar esos límites. Pero se presentó un obstáculo, que fueron los que impidieron que a plenitud se lograra el plan de Horacio Vázquez. Entonces cuando llega Trujillo al poder, entonces se reúne con el presidente Estenio Benzán y comienzan a trabajar los límites que tenían los inconvenientes. Los límites eran lo que hicieron los haitianos, los planes de los haitianos, los planos. En el territorio de La Miel, allá donde está la carretera internacional, que eso allí en Tiloría y que hay un mercado haitiano, eso ahí pertenecía a la República Dominicana, 700 hectáreas. Entonces Trujillo la cedió, primero porque ahí vivían los haitianos desde siempre, para poder hacer la carretera internacional. Entonces hicieron la carretera, esa carretera duró 6 años para hacerlo a pico y pala. La hicieron, el gobierno dominicano dio la mitad y el gobierno haitiano la otra mitad y terminaron esa carretera. Esa carretera tiene unos 48 kilómetros. También esa carretera es parte de los límites. Claro, la carretera es una carretera internacional. Entonces, 30 metros de la carretera son parte
del territorio haitiano y 30 metros del territorio dominicano. Por eso yo digo que la verja perimetral debe hacerse en esos límites, que eso comentaba nuestro presidente Miguel Vargas hace un momento, sobre de hacer una zona franca abierta con esos límites de 30 metros. Y podría hacerse desde Manzanillo hasta Pedernales, que 30 metros aquí, 30 metros para acá, para que ahí se puedan instalar empresas y cosas que beneficien a ambos países. A ambos países. Entonces, mira, qué bueno, tú tenías razón con que comenzáramos mejor con los tratados. Claro, porque si tú comienzas la historia, la puedes desarrollar mejor. No, y entonces ahora, porque ahora lo que se está creando como limítrofe ahora es el famoso muro o verja. Verja perimetral. O verja perimetral. Se ha hablado del tema ambiental y del pacto ambiental que va a tener la construcción de esta verja. ¿Qué es lo que pasa realmente con eso? Porque lo que he visto también es que se ha dicho que posiblemente ahí se afecte una laguna, que esa situación va a provocar daños ambientales que quizás sean irrecuperables. ¿Cuál es la situación real con esto? Mira, la laguna de Saladillo tiene 22,000 metros cuadrados. Y el 60%... 22,000 metros cuadrados. Sí. Y el 60% pertenece a Haití. Ahora, desde hace varios años, los haitianos han ido secando la laguna. Inclusive también los dominicanos, porque como es una zona fértil, para que el ganado entre a comer, ellos han ido sacando el agua, porque ahí se reproduce la hierba. Entonces, de esos 22,000 kilómetros que había de agua, que inclusive tenían hasta islitas que se movían, yo tengo fotos y cosas que hacía fotos aéreas. Hoy quizás el 30% queda de agua. Entonces, para poder hacer la verja perimetral, los tratados entran, te digo, si hay un 60% para Haití y otros dominicanos se supone que entran por el medio. Exacto. Ahí te pasa la pirámide número 2, la 3, la 4 y en la 5 que nosotros la reparamos porque la habían destruido los haitianos, que son las pirámides, tienen 3 tipos de forma. O sea, hay gemelas, que son las que están en los ríos. O sea, tú pones una pirámide aquí y otra aquí. Si el río se desvía de ahí, lo que vale es donde están las pirámides, no el río. Porque el río Masacre tiene 9 kilómetros fuera de su cauce. Que eso también ayudó a que se secara la laguna de Saladillo. Entonces, esa área, obviamente, para poder pasar la verja perimetral por ahí, tiene que pasar por el medio, por el centro de la bahía, de la laguna de Saladillo, que es donde se acumula el agua que viene del río Masacre antes de entrar al mar. ¿Tú crees que esa verja será una solución al problema? Por ejemplo, vimos el otro día lo de la Operación Frontera. Se desmantela esa parte donde hay mezclado militares y civiles. Entonces, ¿crees tú que realmente esa verja va a ser una solución al tema de la ilegalidad y la migración? Tiene un poco de historia de la verja perimetral, porque cuando yo llegué al Consejo de Fronteras en el 2000, yo fui embajador, presidente del Consejo Nacional de Fronteras, me estaba preguntando qué podíamos hacer en la frontera, porque regularmente los funcionarios fronterizos cogen el cargo, pero no aplican nada, porque eso es muy diplomático. Entonces yo hice un estudio con la gente de la frontera, con los ciudadanos fronterizos. ¿Qué ustedes creen que necesita la frontera? Y los ganaderos me decían, nosotros necesitamos protección porque nos roban el ganado. Hay que hacer una verja fronteriza. Y yo entonces fui a Pedernales. ¿Qué ustedes creen que hay que hacer? Una verja para poder protegernos porque los ladrones entran, nos llevan el ganado, nos llevan los cerdos, las vacas, todo. Entonces, la verja no es de un punto de vista migratorio, es un punto de vista de protección al ciudadano fronterizo. Entonces, ¿quiere decir que ustedes comenzaron la construcción de la verja? Yo solicité la verja en el 2002, inclusive en el Nacional está en portada, pero te voy a mandar una foto. Una foto pidiendo una verja, pidiendo universidades, pidiendo la Infotet, pidiendo a la policía fronteriza, que hay que hacer una policía fronteriza, hay que sacar el cefrón de ahí, poner policía para que tengan un tratamiento adecuado con la gente, porque un cefrón o un soldado cobrando a la gente, siempre va a haber un negocio, pero si tú tienes policía con un control, con buen empleo, buen sueldo, y que sean gente de la zona, que conozcan a los que moran ahí, entonces podría ser diferente. Entonces la verja tiene un impacto positivo
en la frontera. La iniciamos en el 2017. O sea, Danilo Medina empieza con ustedes la construcción de la frontera. Ok, la verja comienza en Comendador, aquí en Carrizal de Elías Piña. Hubo un conflicto ahí que hasta mataron soldados y ellos entendían. Recuérdate que se anunciaba que Haití había comenzado un muro ahí, ¿recuerdas? Sí. Un muro que fueron como de 2 kilómetros. Era para ello evitar que los motoristas entraran por ahí, pero fue Haití que lo hizo sin consultarnos, porque ellos tienen su derecho siempre y cuando sea del lado de ellos. Entonces nosotros, con mi propuesta, comienza la verja en el 2017. Hay unos 14 kilómetros en Comendador, que eso ha ayudado mucho a manejar las aduanas por ahí, porque ya los motores no entran por todas partes. Ya no hay robo ya ustedes no oyen los escándalos de robo por el sur, los robos son por Dajabón. ¿Por qué? Porque ahí no hay una verja perimetral. Entonces eso ayuda es que nosotros evitemos que el ciudadano fronterizo se nos vaya de la frontera. Mira, yo soy de Restauración, allá donde comienza la carretera internacional. Ahí eso es un campo abierto. Tú vas a mi pueblo y te encuentras que más de la mitad de la población es haitiana. Ahí no hay ningún control migratorio. Bueno, Franklin, entonces porque ya hemos bastante, ¿no? Para que concluyamos esto, vamos a hablar un poco. Franklin Domínguez es candidato también a senador por el Partido Revolucionario Dominicano y como ustedes están viendo, es una persona que conoce bastante la historia dominicana y que entendemos gente como Franklin son los que deberían estar al frente de posiciones importantes como esta. Franklin, ¿cómo va tu proyecto? Muy bien, yo inicié la radio en Dajabón a la edad de 12 años, en Radio Beler, y de ahí me fui proyectando en los medios de comunicación. Me convertí en un intelectual, producto del manejo de la lectura, de los estudios. En aquel tiempo lo que había era los estudios por correspondencia, y nosotros pudimos lograr muchas habilidades. Conocí a Peña Gómez haciendo un programa de televisión en Santiago que me introdujo en la política. Y finalmente me dijo, vete a trabajar para tu provincia, Dajabón, ayuda a la gente, a los compañeros allá, a tu carrera, que luego te voy a apoyar para senador. Peña Gómez se nos fue, pero nosotros hemos quedado con ese compromiso de darle un servicio a la provincia de Dajabón. Por ejemplo, nosotros tenemos allá a Ángel Miolán, que es el padre del turismo dominicano, y a Dajabón no llega un turista. Y tenemos historia, tenemos el Grito de Capotillo, tenemos Sabana Larga, tenemos Beler, tenemos los petroglifos de Chagüey, los taínos. Maravilloso, es una provincia que tú puedes darle categoría de turística, ecológica, como tú quieras. Entonces, ¿qué falta? Que llegue una persona que tenga los conocimientos y las condiciones y que no vaya a utilizar el cargo para lucrarse, tú sabes que aquí la gente lo que quiere es una posición para brillo. Exacto. Ya yo pasé mi brillo, yo fui famoso, fui de todo, en los medios, en todo. Ahora me falta dar ese apoyo que Peña Gómez quería. El aporte social. Bueno, pues ahí está el llamado de Franklin. A ustedes, gracias por la sintonía. Agradezco enormemente a Franklin Domínguez, que ha venido desde Dajabón para una actividad que tenía aquí el PRD, pero también nos ha concedido estos minutos para que tengamos la oportunidad de escucharlo y de que ustedes tengan acceso a esa memoria importante que tiene la República Dominicana y que nosotros esperamos que se siga preservando. Así es que para ustedes nos reencontramos en otra entrega de Ajedrez Sociopolítico.